Ya vimos que para que podamos analizar una función continua en un punto, debemos asegurarnos que se cumplan estas tres condiciones. ¿Sí? Que exista el valor de la función para x igual a, en este caso, que exista el límite de la función cuando x tiende a, y que el valor de la función para x igual a sea igual al valor del límite cuando x tiende a. Si se cumplen las tres condiciones, sabemos que la función es continua en x igual a. Caso contrario de no cumplirse una o dos o las tres condiciones, sabemos que se denomina discontinua. Ahora, tenemos y vamos a analizar que existen distintos tipos de discontinuidad. Depende cuál de las condiciones no se cumplan y teniendo en cuenta la existencia del límite o no. Pueden ser evitables o esenciales. Y la importancia para poderlas identificar es que vamos a decir que una función es discontinua en un punto y del tipo evitable cuando existe el límite en ese punto. Y si el límite en el punto no existe, es una discontinuidad del tipo esencial. Como se darán cuenta, al analizar la continuidad y al verificar que tengo puntos en los que sean discontinuos, es muy importante tener presente la existencia o no del límite, porque me va a determinar qué tipo de discontinuidad es. A su vez, la discontinuidad esencial, que se nos va a presentar cuando no existe el límite, puede ser de dos tipos, salto finito o salto infinito. Ahora, con ejemplos, vamos a ver estos tipos diferentes de discontinuidades para que los puedan analizar desde el gráfico y con las tres condiciones que debe cumplirse. Bien, acá tenemos el primer ejemplo. No tenemos la fórmula de la función, pero sí su representación gráfica. Entonces podemos observar que es una función cuya gráfica tiene un punto vacío, ¿sí? Un círculo abierto, y tiene un salto en el que aparece el círculo completo o el círculo lleno. Así que es muy probable que, como vamos a analizar en x igual 5, que es donde se produce ese salto, haya algún tipo de discontinuidad. Bien, usando las tres condiciones para el análisis de continuidad, veamos que existe la imagen en 5 y que es 1, y lo puedo ver claramente en el gráfico porque para x5 la imagen está representada con este punto lleno que es 1, ¿sí? El correspondiente valor de i. Por lo tanto, la condición 1 la cumple, existe la imagen en 5 y es 1. Condición 2, vamos a verificar el límite. Desde el gráfico lo podemos siempre hacer con los límites laterales, que en este caso, viniendo por la izquierda, es decir, por los menores a 5, la función se aproxima al valor 4 y viniendo por la derecha, con los mayores a 5, también me aproximo al valor 4. Por lo tanto, el límite con x tendiendo a 5 de la función es 4. Bien, la tercera condición
habla de la imagen debe ser coincidente con el límite y en este caso, por supuesto, 1 es distinto a 4 y no cumplen la condición 3. Entonces, sabemos que en x igual 5 la función es discontinua del tipo evitable. ¿Por qué? Porque el límite existe y es 4. Pero lo que no cumplen es que la imagen y el límite sean iguales, es decir, no están cumpliendo la condición 3. Igual, recuerden lo que recién les explicaba, que para que sea discontinuo evitable, tengo que asegurarme que exista el límite. Entonces, en este caso, no tengo problema para asegurar que es en el punto x igual 5, discontinua del tipo evitable. El segundo ejemplo, observamos que la gráfica es muy parecida a la anterior, con diferencia que en x igual 5 solamente tengo un círculo abierto. Por lo tanto, para la primera condición, ya tenemos que no existe la imagen para f de 5, es decir, f de 5 no existe. La segunda condición, que es la existencia del límite, podemos observar que tanto a izquierda como a derecha, a medida que nos acercamos al 5, el límite tiende a 4. Así que la condición 2 de existencia del límite la cumple y es el valor 4. Condición 3, por supuesto que si la condición 1 no existe, la imagen va a ser distinta a 4, que era el valor del límite tendiendo a 5. Este es otro ejemplo de una función que es discontinua evitable, en este caso en el punto x igual 5. Parecido al anterior, con diferencia que en este caso no solo no cumple la condición 3, sino que no cumple la condición 1. Pero como verán hasta ahora, los dos ejemplos tenían en común que en ambos casos el límite, es decir, la condición 2, se cumple, ¿sí? Por eso son evitables los tipos de discontinuidades que presentaron. Antes de ver los ejemplos en los que se nos puede presentar discontinuidad esencial, recordemos la importancia de que para que sea discontinua esencial no debe existir el límite de la función en el punto, podemos tener dos posibilidades para que no exista el límite en un punto. Que los límites laterales sean distintos o que el límite en ese punto sea infinito. ¿Sí? Entonces, si los límites laterales son distintos, pero la diferencia de esos límites laterales es un valor finito, es un número real, ese tipo de discontinuidad es esencial salto finito. Y cuando el límite da infinito, entonces ahí la discontinuidad esencial se la denomina salto infinito. Es fácil recordarlo porque cuando aparecen alguno de los límites, sea laterales o el límite en el punto infinito, es del tipo salto infinito. Bien, acá tenemos el gráfico de una función, presenta un salto bastante notorio en x igual 5, así que a simple vista y desde el gráfico sé que es discontinua, ¿no? Por presentar ese salto en 5. Vamos a analizarlo según las condiciones de continuidad. Existe la imagen en x igual 5 y de hecho es 3. Lo podemos ver en el gráfico, cuando x vale 5, la imagen
corresponde a este punto relleno que es 3 su valor de ordenada, ¿sí? Entonces, la primera condición se cumple sin problema. Existe f de 5. Segunda condición, tengo que analizar los límites laterales y en este caso, viniendo por los menores a 5, es decir, por izquierda, este límite da 1, ¿sí? Porque ven que me acerco al 5 por los menores a 5 y la función tiende al valor 1. Cuando me acerco por los mayores a 5, es decir, por derecha, este límite tiende a 3. Por lo tanto, como los límites laterales dieron distintos, no existe el límite con x tendiendo a 5 de la función. Condición 3. Por supuesto que la imagen nos daba 3 y el límite no existe. Así que no se cumple la condición 3 porque deben ser iguales. En este caso, como los límites laterales eran distintos, pero eran un número real, es decir, un valor finito, el tipo de discontinuidad en x igual 5 es esencial salto finito. Justamente, esencial porque el límite no existe y salto finito porque los límites laterales eran un valor finito, ¿sí? Un número real. Bien, último ejemplo. Gráfico. Vemos que en x igual 5 hay una asíntota vertical, por lo tanto, ese valor es un valor que no pertenece al dominio de la función. Quiere decir que en la condición 1 ya no la cumple, es decir, no existe la imagen para x igual 5. ¿Sí? De hecho, x igual 5 no pertenece al dominio de la función por ser una asíntota vertical. Bien. Condición 2. Calculamos los límites laterales con respecto a x igual 5. A 5 por los menores a 5, es decir, por izquierda, la función tiende a más infinito. Por lo tanto, ese límite es más infinito. Ahora si me acerco al 5 por derecha, veo que tiende a menos infinito. Por lo tanto, el límite con x tendiendo a 5 de la función no existe, ya que los límites laterales son distintos. Condición 3, ya sabemos que si bien en ambos casos, tanto la condición 1 no existe y en la condición 2 tampoco existe, es una discontinuidad esencial porque no existe el límite y de salto infinito porque los límites justamente dieron ambos límites laterales infinitos. Entonces directamente determinamos que la función es discontinua esencial salto infinito en x igual 5. Bueno, espero que se haya entendido y que nos veamos pronto. Saludos para todos.